Página 664 y vamos a la última sesión del Seminario del Capital de 2023. 22. Perdón. 22, Es verdad. porfa, no. De 2022. Muy bien, muy bien. Página 664. Estábamos leyendo la semana pasada el salario por tiempo, como recordaréis, ¿vale? Vamos a retomar el argumento desde aquí, desde la unidad de medida del trabajo, que es el trabajo realizado por hora y la parte proporcional del salario pagado por hora. En la página 664 el texto comienza así. La unidad de medida del salario por tiempo, el precio de la hora de trabajo, es el cociente que resulta de dividir el valor diario de la fuerza de trabajo entre el número de horas de la jornada laboral acostumbrada. ¿Sí? Sí. Bien, pues continuamos a partir de ahí. Alfonso, por favor, tú mismo. Supongamos que la última sea de 12 horas y que el valor diario de la fuerza de trabajo alcance a 3 chelines, esto es, al producto de valor de 6 horas de trabajo. Bajo estas circunstancias, el precio de la hora de trabajo será de 3 peniques y su producto de valor ascenderá a 6 peniques. Ahora bien, si el obrero está ocupado menos de 12 horas por día o menos de 6 días por semana, por ejemplo, solo 6 u 8 horas, percibirá únicamente como jornal, si se mantiene ese precio del trabajo, un chelín y medio o 2 chelines. lee la nota 34, por favor. El efecto de esa subocupación anormal es absolutamente distinto del que resulta de una reducción general, impuesta por la ley, de la jornada laboral. La primera no tiene nada que ver con la duración absoluta de la jornada laboral, y tanto puede ocurrir cuando ésta es de 15 horas como cuando es de 6. El precio normal del trabajo, en el primer caso, se calcula sobre la base de que el obrero trabaja promedialmente 15 horas diarias. En el segundo, sobre la base de que lo hace 6 horas por día. El efecto, por consiguiente, sería el mismo si en el primer caso el obrero solo estuviera ocupado 7 horas y media. En el segundo, solo 3. Continúa arriba. Como según el supuesto de que partimos, tiene que trabajar promedialmente 6 horas diarias solo para producir un salario correspondiente al valor de su fuerza de trabajo, y como, según ese mismo supuesto, de cada hora solo trabaja media hora para sí mismo y otra media hora para el capitalista, es evidente que no podrá obtener el producto de valor de 6 horas si está ocupado menos de 12 horas. Si con anterioridad vimos las consecuencias deletéreas del exceso de trabajo, aquí quedan al descubierto las fuentes de los padecimientos que significa para los obreros el hecho de estar subocupados. es la subocupación que deriva del hecho de que al definir el precio del trabajo, no en función de la jornada laboral, sino de la hora de trabajo, le permite al patrón, cuando le viene bien, contratar a la gente por horas sueltas, y no por la jornada completa. Con lo cual, al contratarle por horas sueltas, el trabajador no gana lo suficiente como para poder reproducir su fuerza de trabajo y para poder reproducir su forma de vida. Es decir, no puede, está trabajando, pero no puede ingresar la suficiente cantidad de dinero para poder vivir. El patrón, por el contrario, obtiene la parte de plusvalor que le interesa, que es su 50% en el caso del ejemplo, ¿no? Y le da igual al patrón que el trabajador estarlo explotando 3 horas, que 6, que 12. Obtiene su 50%. El trabajador, en cambio, no consigue, si está subocupado, no consigue reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Gracias, Alfonso. Continúa, Juan, por favor. Adelante, Juan. Si el salario por hora se fija de tal manera que el capitalista no se obliga a pagar un jornal o un salario semanal, sino únicamente las horas de trabajo de las cuales tiene a bien ocupar al obrero, podrá ocuparlo durante menos tiempo del que originalmente sirvió de base para estimar el salario por hora o por unidad de medida para el precio del trabajo. Como dicha unidad de medida está determinada por la proporción
valor diario de la fuerza de trabajo partido por jornada laboral de un número de horas dado, aquella pierde todo su sentido, no bien la jornada laboral deja de contar con un número determinado de horas. Queda abolida la conexión entre el trabajo pago y el impago. El capitalista puede ahora arrancar al obrero determinada cantidad de plus trabajo sin concederle el tiempo de trabajo necesario para su autoconservación. Puede anular toda regularidad de la ocupación y, según su comodidad, capricho e intereses momentáneos, hacer que el trabajo más monstruosamente excesivo altere con la desocupación relativa o total. Puede, sobre pretexto de pagar el precio normal del trabajo, prolongar anómalamente la jornada laboral sin que el obrero perciba ninguna compensación correspondiente. De ahí por ejemplo, Juan, pensemos en los jornaleros del campo, ¿no? Los jornaleros del campo pueden estar durante 3 meses al año trabajando 14 horas diarias, Sol a sol. ¿no? De sol a sol, y en cambio otros 3 o 4 meses al año, es decir, directamente no tener ningún trabajo. Y el patrón decir, bueno, que yo estoy pagando lo que marca la ley. ¿Cuántos son? 6 euros y medio la hora, 7 euros la hora. Yo le estoy pagando lo que marca la ley, ¿no? Si yo no le puedo dar trabajo, tampoco es mi responsabilidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es decir, has depositado sobre el trabajador la responsabilidad de poder reproducir su fuerza de trabajo y el empleador queda absolutamente limpio de polvo y paja de cualquier problema que pueda devenir de esta situación. Pero, por ejemplo, los contratos estos fijos discontinuos es la misma situación. Ese es el mismo caso. O sea, el mismo haya caso. contrato fijo discontinuo o lo contraten intermitentemente, claro. el resultado es el mismo. Eso es. Pero entonces, es peor lo del PER de Andalucía, porque cuando se ha intentado esa anomalía que hablas del campo, que esta gente tenga una paguita ínfima Sí, para no tienen morirse. que trabajar unos días, ¿no? Para cobrar. No, es más grave porque lo han dejado en manos del terrateniente o del sí, poderle patrón. firmarle las 45 claro. peonadas, es decir, y para firmarte las 45 peonadas y que tú puedas tener esos meses de paga, pues tu hija que vaya a servirle a casa o que tú... Lo que haga falta. Lo que haga falta, no quiero hablar... y ahí ha entrado toda la picaresca. Ahí ha entrado toda la picaresca. Entonces nos encontramos con, digamos, cuando nosotros pasamos el sistema del precio del salario por jornal al precio del salario por hora, aparentemente es lo mismo, pero la aplicación práctica dista mucho de ser lo mismo. Y entonces, cuando el patrón tiene necesidades puntuales de trabajo que vengan a trabajar 16 horas por día, y cuando el camión no ha venido porque se le pinchó la rueda, no, hoy no vengas a trabajar porque hoy no está el camión para hacer la carga de tal. O llueve y te vuelves a tu casa, ¿no? Por ejemplo, ha llovido en la construcción, ¿no? El día de lluvia en la construcción. Ah, no, pues, no, iros a casa que hoy no vamos a trabajar, ¿no? Eso es el esclavismo en la reserva, aquí, toda la vida, claro. En los almacenes de naranjas, cuando la temporada más habitual de las naranjas, las mujeres han entrado a trabajar sin saber a la hora que iban a salir, pero es que estando en casa en cualquier momento te llaman por teléfono. Le pueden llamar por teléfono, efectivamente. Y no estás trabajando, pues, no estás cobrando, pero estás disponible y al pie del cañón, por si la y pobre de ti, y pobre de ti como no estés disponible, ¿no? O si no, no te vuelven a llamar. Entonces tenemos a una persona disponible 24 horas durante los 365 días del año, y solo cobra los ratitos, ¿no? Que consigue que el patrón le explote, ¿no? Esta es, digamos, la parte perversa, digamos, de este cambio de concepción, ¿no? Que se introduce en esta época y que Marx está denunciando. Continúa, Juan, por favor. De ahí la rebelión, 1860, absolutamente racional de los obreros londinenses de la construcción contra el intento efectuado por los capitalistas de imponerles dicho salario por hora. La limitación legal de la jornada laboral pone fin a esos abusos
aunque no naturalmente a la subocupación, resultante de la competencia de la maquinaria, de los cambios en el tipo de obreros ocupados y de las crisis parciales y generales. Gracias, Juan. Nani, continúa tú. Puede suceder que el precio del trabajo, con un jornal o un salario semanal crecientes, se mantenga nominalmente constante y, sin embargo, caiga por debajo de su nivel normal. Esto ocurre toda vez que, permaneciendo constante el precio del trabajo o el de la hora de trabajo, se prolonga la jornada laboral más allá de su duración acostumbrada. Si en el quebrado valor diario de la fuerza de trabajo entre jornada laboral aumenta el denominador, el numerador aumentará aún más rápidamente. Expliquémoslo, ¿vale? Dice, mantenemos la jornada laboral, ¿vale? Mantenemos la jornada laboral y en la medida en que mantenemos la jornada laboral, la fuerza de trabajo tiene un valor, ¿vale? Pero si nosotros aumentamos la jornada laboral, pasamos, por ejemplo, de 10 a 14 horas, el valor de reposición, no el precio, el valor de reposición de la jornada laboral se incrementa. No es lo mismo el desgaste físico que produce un trabajador en 6 horas de trabajo, que en 8 horas de trabajo, que en 10, que en 14. ¿Vale? Entonces resulta que yo mantengo el precio de la hora, pero le hago trabajar 16 horas al día a la persona, y esa persona puede reproducir la fuerza de trabajo un día, 2 días, 3 días, pero llega un momento en el que ya no puede reproducir la fuerza de trabajo, o bien porque el desgaste es superior a lo que está percibiendo, o bien porque sencillamente no tiene el tiempo de descanso suficiente para poder reproducir su fuerza de trabajo. ¿Vale? Continúa, por favor, Nani. El valor... El valor de la fuerza de trabajo se acrecienta porque lo hace su desgaste, se acrecienta con la mayor duración de su funcionamiento y más rápidamente en proporción que el incremento de la duración de su funcionamiento. Por eso, en muchos ramos de la industria en los que predomina el salario por tiempo y no existen límites legales para el tiempo de trabajo, ha surgido espontáneamente la costumbre de solo considerar normal la jornada laboral que se prolonga hasta cierto punto. Por ejemplo, hasta el término de la 10ª hora. Normal. El trabajo de un día, el horario regular de trabajo. Más allá de este límite, el tiempo de trabajo constituye tiempo extra y tomando como unidad de medida la hora, se paga mejor, aunque a menudo en proporción ridículamente exigua. Entonces, fijaros qué paradójico que el empresario, pagando un poquito más, se ahorra un puñadito bastante más interesante que el que paga, ¿no? Con la hora extra. Y el trabajador siente que sale beneficiado y encima, además, el trabajador se va a casa contento, pensando que casi como que ha engañado al patrón, ¿no? Es decir, no, casi como que le ha engañado, ¿no? Es decir, fíjate, le he sacado al sinvergüenza, le he sacado 1 euro más, que con eso pago la letra del coche o lo que sea, ¿no? Es decir, y creyendo que de alguna manera ha repartido la productividad con el patrón. Sí, él ha ganado, pero yo también, ¿no? Sí. Claro. Digamos, esto es parte, claro, toda esta perversión viene de la asimilación intelectual, de la asimilación psicológica del jornal al precio por hora, que rompe la relación del trabajador con el plustrabajo y entonces, bueno, el trabajador se cree de verdad o puede llegar a creer de verdad que cobrando por horas da igual las horas que trabaje. Es más, cuantas más trabaje, mayor su jornal. Y es verdad que mayor es su jornal, pero no con respecto al valor de su hora de trabajo, ¿no? Que es el que cae por debajo de su valor. Y más aún si las horas extras te las pagan en B. Y si además te las pagan en B, efectivamente. Y si además si las pagan en B, peor todavía, ¿no? Sí, y luego cuando ya eres mayor, te acuerdas de que esas cosas no cotizaban y tu mierda de pensión... Lo que llama la atención es que esto
esté tan bien formalizado en 1860, ¿no? Que siga Y que todavía nos sigan haciendo el cañito, como decimos en el fútbol, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a la jugada, ¿no? ¡Pam! Otra vez nos hacen pasar la pelota por debajo de Y la además pierna, lo venden, ¿no? lo podrán vender también, me imagino, como que pues esto no lo declaras luego. Claro, y pagas menos Hacienda, ¿no? Encima, Te además, hago ¿no? facturas Sí. y te pongo el IVA, pero si es que Efectivamente. Para que se lo lleve el Estado, te lo llevas. Te lo llevas tú, y los ¿no? impuestos Lo que en el luego no bolsillo, son me dice conscientes José Ayuso. de que Claro. si hay un despido o luego para la jubilación, eso sí que cuenta. Claro, o luego lo veremos, ahora nos lo va a explicar Marx, cuando un trabajador esté en situación de precariedad, Bueno, eso todo es. esto le importa 3 pitos y un tambor, es decir, lo que necesita es Digo, en el coger. caso de que Claro, sea claro, aceptado claro. por el No, trabajador, pero que muchas veces digamos, es impuesto que y no tiene- el trabajador, claro, a veces es porque no lo ve y a veces es porque está no tiene desesperado, otra, claro. porque no tiene otra, ¿no? No tiene otra opción. Más que ¿no? si no lo haces, no te Claro. renovamos el contrato y Eso buscamos es. otro Lo que proveedor. hace el capital en los periodos de crisis es bajar los salarios, o bien por medio de la inflación, o bien por medio de los despidos, bajar los salarios por debajo de su valor y hacer que todos los trabajadores que quieran tener una vida digna tengan que hacer horas extras. Manera elegante y fina de reducir los salarios por debajo de su valor y encima además hacer creer a la gente que se está llevando el jornal a su casa y poder vivir con dignidad. Esta es digamos, la perversión, digamos, de todo este sistema, ¿no? Lo que llama la atención es eso, que en 1860 esto esté tan bien formalizado y que todavía hoy pues, nos la sigan colando. Continúa el párrafo. Estábamos leyendo, más allá de ese límite, Nani, decíamos... El tiempo de trabajo constituye tiempo extra y tomando como unidad de medida la hora se paga mejor, aunque a menudo en proporción ridículamente exigua. Lee la nota 35, por favor. La sobrepaga por el tiempo extra en las manufacturas de puntillas es tan pequeña, medio penique, etcétera, por hora, que contrasta penosamente con la amplitud del daño inferido a la salud y a la fuerza vital de los obreros. A menudo, además, les resulta forzoso gastar en alimentación extra el pequeño excedente ganado de esa manera. Aquí tenemos uno de los informes de los Children Report, ¿no? Continúa. La jornada laboral normal existe aquí como fracción de la jornada laboral real y suele ocurrir que la última sea durante todo el año más larga que la primera. El aumento en el precio del trabajo, al prolongarse la jornada laboral más allá de cierto límite normal, adopta en diversos ramos industriales británicos la forma de que el bajo precio del trabajo durante el llamado horario normal obliga al obrero, si quiere sostener un salario suficiente, a efectuar horas extras mejor remuneradas. Claro, es decir, el trabajador que quiere poder vivir con un mínimo de dignidad tiene que hacer horas extras si quiere Cuando llevar... le diga el patrono y... Efectivamente. Es más, se va a pelear sí, por ver quién es el que levanta la mano primero para hacer esas horas extras. Lee, por favor, las notas 36 y 37. Por ejemplo, en la impresión de papel, de empapelar antes de la reciente implantación de la ley Fabril, trabajamos sin pausas para las comidas, de manera que el trabajo diario de 10 horas y media finaliza a las 4:30 de la tarde y todo lo demás en tiempo extra. Esta rara vez cesa antes de las 8 de la noche. Así que en realidad todo el año hacemos horas extras. Por eso el Estatuto de los Trabajadores, ese que todo gobierno de derecha quiere derogar una y otra vez, ¿no? Y a veces algunos que dicen ser de izquierda también. El Estatuto de los Trabajadores prohíbe, digamos, que las horas extras tengan una cantidad mayor de X números por semana, ¿vale? Para evitar esta trapacería, ¿no? De decir, pues perfecto, pues entonces yo pago una miseria de salario durante la jornada normal. Claro. Y que la gente haga pues otras 15 o 20 horas extras a la semana. Y cualquier estatuto de los trabajadores decente pues te lo prohíbe. Si se paga en B, efectivamente, hemos resuelto el problema
de la injusticia, esta injusta limitación legal, ¿no? Que le quita de los libertad, bolivarianos que nos quieren. que nos quitan libertad, ¿no? Muy bien. Lee por favor la nota 37. Vamos a ver las blanquerías escocesas. Por ejemplo, en las blanquerías escocesas, en alguna parte de Escocia se explotaba esta industria antes que se implantara la Ley Fabril de 1862. Según el sistema del tiempo extra, esto es, se consideraba que 10 horas eran jornada laboral normal. Por ellas, un hombre percibía un chelín y 2 peniques. Pero a esto se agregaba un tiempo extra de 3 o 4 horas, por el que se pagaba a razón de 3 peniques la hora. Consecuencia de este sistema, un hombre que solo trabajara el tiempo normal no podía ganar más de 8 chelines por semana. Sin efectuar horas extras, el salario no les alcanzaba. El pago extra por las horas extraordinarias es una tentación a la que los obreros no se pueden resistir. Los talleres de encuadernación de la City londinense empleaban muchísimas chicas de 14 o 15 años y bajo contrato de aprendizaje que perfectúan determinado horario de trabajo, ellos, no obstante, en la última semana de cada mes trabajaban hasta las 10 y las 11, las 12 de la noche o la 1 de la madrugada, junto con los obreros de más edad, en una compañía nada selecta. Los patrones las tientan con una sobrepaga y dinero para una buena cena que ellas consumen en las tabernas vecinas. Es decir, el dinero además que se ganan se lo gastan las pobres en la cena, porque claro, si no se pueden ir a su casa, pues al final se lo gastan en la taberna al salir del trabajo. Sí. La gran depravación producida así entre estas young immortals, jóvenes inmortales o inmorales, ya no sé qué. Inmortales. Sí, lo había dicho. Encuentra su compensación en el hecho de que encuadernan también, entre otros libros, muchas Biblias. Y libros edificantes. Lee el siguiente párrafo y la nota 38, por favor. Véase. Primero arriba, la limitación legal de la jornada laboral pone punto final a esta diversión. Nota 38. La nota 38. Véase, demostrando poseer con sus certeros juicios acerca del estado de cosas un agudo sentido crítico, los obreros londinenses de la construcción declararon durante una gran huelga, cierre de obras, de 1860, que solo aceptarían el salario por hora bajo estas dos condiciones. Esto es lo que decían los obreros de la construcción. Solo vamos a aceptar que se me pague por hora con 2 condiciones. Vamos a verlas. Primera, que además del precio de la hora de trabajo se fijara una jornada laboral normal de 9 horas, o en su caso de 10, y que el precio por hora de la jornada de 10 horas fuera mayor que el precio por hora de la jornada de 9. Es decir, que si la jornada normal va a ser de 10, el precio tiene que ser mayor. Mayor que el de 9, sí, sí. Bien, 2. 2, que cada hora que excediese de la jornada normal se pagara como tiempo extra a un precio proporcionalmente mayor. Por ejemplo, 1 hora más, 10% más. 2 horas más, 20% sí, que más. Fuera... ¿Vale? Sí. Y bueno, pues... Lo pedían los... Era una manera, digamos, primero de poner coto a las exigencias de horas extras y por otro lado poner freno a la desvalorización de la fuerza de trabajo en ese uso de horas extras, ¿no? Gracias, Nani. Continúa la lectura, Mari, por favor. Es generalmente sabido... El micro, Mari. Ya. Es generalmente sabido que cuanto más extensa sea la jornada laboral en un ramo de la industria, tanto más bajo será el salario. El inspector fabril Alexander Redgrave ilustra ese hecho mediante una reseña comparativa del periodo bidecenal, que va de 1839 a 1859, la cual muestra que el trabajo aumenta en las fábricas sometidas a la ley fabril, mientras que se abate en aquellas donde se trabaja de 14 a 15 horas por día. El salario aumenta en las fábricas que tienen el horario controlado, mientras que
cae en aquellas que pueden trabajar libremente las horas que le dé la gana, 14 o 15. Continúa. De la ley según la cual. De la ley según la cual, estando dado el precio del trabajo, el jornal o el salario semanal dependen de la cantidad de trabajo suministrado. Se desprende que cuanto menor sea el precio del trabajo, tanto mayor tendrá que ser la cantidad de trabajo o tanto más extensa la jornada laboral para que el obrero se asegure apenas un miserable salario medio. La exigüedad del precio del trabajo opera aquí como acicate para que se prolongue el tiempo de trabajo. Los salarios ridículamente pequeños funcionan como estímulo para prolongar ese tiempo de trabajo. Lee por favor la nota 41. En Inglaterra, los obreros que hacen clavos a mano, por ejemplo, debido al bajo precio del trabajo, tienen que laborar 15 horas diarias para obtener un misérrimo salario semanal. Son muchas y largas las horas de la jornada y durante todo el tiempo tiene que trabajar duramente para ganar 11 peniques o un chelín. Y de esa suma hay que descontar de 2 peniques y medio a 3 peniques por desgastes de las herramientas, calefacción, desperdicios de hierro. Es decir, además, ¿no? Además les descontan. Sí. Además de pagarme una miseria de trabajo, de salario, ¿no? Y además de tenerme 14 o 15 horas diarias, además me descuentan el desgaste de las herramientas, ¿no? Y la calefacción. Y la calefacción. Un poco más les cobran el hierro también. Y sí, un poco más que le cobran el hierro. Y el aire que respira. Un poco más tienen que pagar para ir a trabajar, ¿no? Bueno, claro, pero como veamos el sesgo, pero para que veamos la siguiente frase, el sesgo de género. Con el mismo horario de trabajo, las mujeres apenas obtienen un salario de 5 chelines. ¿Vale? La mitad que los hombres. Menos de la mitad, ¿no? Menos de la mitad. Continúa, por favor, arriba. A la inversa, empero. A la inversa, empero, la prolongación de la jornada laboral produce a su vez una baja en el precio del trabajo y consiguientemente en el jornal o en el salario semanal. La determinación del precio del trabajo según la fórmula valor diario de la fuerza de trabajo sobre jornada laboral de un número de horas dado muestra que la mera prolongación de la jornada laboral abate el precio del trabajo siempre que no haya una compensación. Pero las mismas circunstancias que permiten al capitalista, a la larga, prolongar la jornada laboral, primero le permiten y por último lo obligan a abatir también el precio nominal del trabajo hasta que descienda del precio del número de horas aumentadas y por tanto el del jornal o el del salario semanal. Baste aquí con referirnos a 2 circunstancias. Si un hombre ejecuta el trabajo de 1 hombre y medio o de 2 hombres, el aflujo de trabajo aumenta aunque la oferta de fuerza de trabajo que se hallan en el mercado permanezca constante. Es decir, si yo hago que un trabajador trabaje el doble que los demás, aunque el número de trabajadores que haya en el mercado permanezca constante, yo estoy aumentando la cantidad de trabajo disponible, explotando, digamos, haciendo trabajar más a unos trabajadores. ¿Cómo? Claro. Como si contratara a 2, pero pago a 1. ¿No? Es decir, como si contratara a 2 pagando a 1. Esto, ¿en qué redunda? En una competencia despiadada entre los propios trabajadores. Continúa, por favor. La competencia que se genera de esta suerte entre los obreros pone al capitalista en condiciones de reducir el precio del trabajo y la baja de este precio le permite a su vez prolongar aún más el horario de trabajo. Lee, por favor, la nota 42. Si un obrero fabril se negara, por ejemplo, a trabajar el exento horario tradicional
muy rápidamente sería reemplazado por algún otro, dispuesto a trabajar cualquier cantidad de tiempo, con lo cual quedaría desocupado. Un hombre ejecuta el trabajo de dos. La tasa de ganancia se elevará generalmente a consecuencia de que el aflujo adicional de trabajo habrá reducido el precio de este. Esto no lo dice Marx, ¿eh? Esto lo está copiando él de un libro de economía de su época, ¿no? ¿Vale? El libro lo recomienda, ¿no? Claro. Claro, claro. Es decir, es tan evidente el problema que se plantea, ¿no? Que, claro, Marx por eso nos insiste una y otra vez, dice, necesitamos leyes coercitivas que impidan que los trabajadores puedan ceder a la tentación de venderse en esclavitud a sus patrones. Pero Si no hay leyes que pongan freno a la jornada laboral, la competencia entre los obreros será implacable. Y los mismos obreros, en la necesidad de sobrevivir, irán machacándose unos a otros en beneficio ¿de quién? Del patrón, que cada vez pagará salarios más bajos. ¿Vale? Gracias, Marí. Muy bien, Paco, continúa tú la lectura. Vale, ¿por dónde íbamos? Pronto, sin embargo, esta disposición en página 668 a la 69, abajo del todo. Final, Al final de la página. antes de los... No, al final de la página. Sí, pronto, sin embargo, sí. esta disposición de cantidades anormales de trabajo impago, esto es, las cantidades que rebasan el nivel social medio, se convierte en un medio de competencia entre los capitalistas mismos. Si los capitalistas obtienen su beneficio del trabajo impago, este medio de obtener beneficios, a su vez, se transforma en la forma de competencia entre los capitalistas. Aquel capitalista que más gane será aquel que consiga mayor explotación horaria de trabajo y menores salarios pagados, ¿no? Es decir, tú quieres sobrevivir en el mercado capitalista. O sea, cuanto más pues, ilegal es el capitalista, más... Claro, digamos, la otra perversión que tiene el sistema es que premia a los sinvergüenzas. Premia a los que no pagan el trabajo, a los que pagan en negro, a los que no pagan impuestos, a los que hacen trabajar a los trabajadores horas de forma ilegal, a los que tienen contratado de forma ilegal, les premia un sistema de competencia que se basa precisamente en el abaratamiento del coste laboral. ¿Vale? A cualquier precio. A cualquier precio. Fíjate que me parece que la frase de Yolanda Díaz, cuando le dice a los empresarios lo de los ERTEs estos, que sabes cómo se han puesto, que no quiere que haya ningún control por parte de los inspectores. Si lo hacen bien, los empresarios, qué miedo. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues parece ser que no, que sí hay problema. Claro. Yo creo que sí. Continúa. Una parte del precio de la mercancía. De la mercancía se compone del precio del trabajo. No es necesario incluir en el precio de la mercancía la parte impaga del precio del trabajo. Se le puede regalar esa parte al comprador de la mercancía. Si yo tengo una producción excedente y no tengo más remedio que quitármela de encima, porque sabéis que las sardinas y las naranjas no se hacen para comer, sino para vender, ¿vale? Si yo para venderlas necesito quitar del precio de venta la parte del salario de los trabajadores al coste de reducir el salario de los trabajadores, pues como dice, claro, pues estamos en el mismo barco, compañeros, ¿no? ¿Vale? Venga, ¿verdad que sí? Es que la oí tantas veces. Es que es una frase. Somos una gran familia, ¿no? Somos una gran familia. No, pero más eso. Pero sobre todo cuando en la fábrica se paraba y todos teníamos que escuchar, ¿eh? El barco. Arrimar el hombro. Adelante, Paco. Es el primer paso al que le empuja la competencia. El segundo paso que ella obliga a tomar consiste en excluir a sí mismo del precio de venta
de la mercancía una parte del plusvalor anormal generado por la prolongación de la jornada laboral. De esta suerte se constituye primero esporádicamente y luego poco a poco de manera fija un precio de venta de las mercancías anormalmente bajo. Precio que a partir de ahora se convierte en fundamento constante de un salario mísero y de una jornada laboral desmesurada. Así como de un principio, era el producto de esas circunstancias. De esas circunstancias. Cuando vosotros vais a una tienda de estas del todo a 100 y compráis y veis un reloj a 3 euros, la primera, no hace falta ser Sherlock Holmes, ¿no?, para sacar como consecuencia inmediata que alguien se ha quedado sin cobrar. Es imposible de toda imposibilidad que un señor que tiene una tienda en el centro, que paga el alquiler, que paga la luz, que paga los impuestos, que paga los salarios, y además compra una mercancía de la que tiene que extraer el beneficio con el que pagar todos esos gastos más el sostenimiento de su familia, sí, es imposible que esa mercancía valga más de 0, ¿vale? Sí, sí. No. Sí, claro. Si ese reloj vale más de 0, alguien se quedó sin cobrar, ¿vale? Es decir, no puede ser, ¿vale? O varios, ¿no? Se han quedado varios sin cobrar, ¿no? Es decir, este es lo tremendo, lo perverso, digamos, de este sistema de explotación, que produce que sea necesario que el capitalista se mueva de forma sistemática en el impago de los salarios y en el impago de sus obligaciones tributarias para poder mantenerse en la competencia, en ese mercado de tiburones, ¿no?, que es el mercado, ¿cómo llaman? El mercado de libre competencia capitalista. Es imposible, ¿vale? Lo que era una condición de partida se transforma en la necesidad final. Partíamos de la condición de que tenemos que pagarle poco para poder ganar dinero y acabamos en que si no pagamos poco no podemos ganar, no podemos seguir, no podemos mantenernos en el mercado de trabajo, ¿vale? Ni en el mercado de la competencia. ¿Me dejáis que dé un ejemplo práctico y real de esto que estamos hablando? La empresa Mercadona, famosa empresa Mercadona. ¿Lo voy a tener que cortar? Ah, sí, bueno. Sí, creo que sí. Sí, lo vas a tener que cortar, efectivamente, sí. Pero es verdad lo que voy a decir. A ver. Mira, venden productos de la marca Anitín, que es una marca de una localidad aquí en la Ribera Alta, Carret o Alciner, no sé. Son una empresa pequeñita que se ha hecho grande y tengo una amiga que es una persona muy trabajadora que fue a pedir empleo en esa empresa y se fue espantada por las condiciones laborales que allí había. De hecho, no fue a trabajar porque pudo elegir. Pero es que esos productos en Mercadona se venden muy bien y están a muy buen precio precisamente porque los trabajadores que allí trabajan son auténticos esclavos. Y lo que estamos leyendo, es decir, ¿por qué baja el valor del producto? Porque le están quitando al trabajador su parte de salario. Su parte de es que además Mercadona coge una empresa y le obliga a trabajar con ellos en exclusividad. Claro. Con lo cual llegan unos acuerdos y luego al cabo de X tiempo dicen, pues hay que bajar. Claro. Como no tienen otro sitio donde vender, pues o se lo venden a Mercadona porque ya no tienen otros clientes, entonces tienen que cerrar. Y van modificando las condiciones que luego van repercutiendo en toda la... Son, al final, quien paga es el eslabón más débil. Claro, en este va caso, corriendo. Así es. Bueno, nos hemos salvado, no hay que cortar. Disculpen que interrumpa. Estoy viendo a Jorge Mendoza así pasando la escobita, así bien cuidadosito él en su cocina, al mismo tiempo que estáis hablando del capital de Mercadona. ¡Qué grande! Esto es impresionante, vamos. O sea, grande, Jorge. Esto no lo cortes. Nuevas masculinidades, las nuevas masculinidades, ahí que se vea.
Yo cuando estoy nervioso, no sé por qué estoy nervioso ahora, pero yo cuando estoy nervioso, la otra vez mirando el partido, hacía esto que hice recién, es como que necesito hacer algo. Sí, sí, Hasta no la sé, ahora supuestamente estoy a gusto acá. Pues Sí. estoy nervioso, no sé qué me pasa, el cuerpo mío está nervioso, no sé. Aún no te has recuperado de la victoria. No nos hemos recuperado todavía. No, qué sé yo, pero yo tengo ese tic que cuando estoy, por ejemplo, estoy leyendo un libro o cuando estudiaba y empezaba a dar vueltas, barría, cosas que después por ahí no hago, pero lo hacía, porque no sé por qué. Qué grande, qué grande. Argentina necesita psicólogos para todos nosotros. Gracias, Jorge. Paco, continuemos. Nos limitamos, Nos creo, ¿no? limitamos El mundo meramente. necesita más escobas Eso. para que las utilicen los hombres. Los hombres. Ay, Muy bien, Elena. Escobas Muy bien, terapéuticas. ahí. Yo trabajo haciendo la limpieza. Me parece Así muy que bien, yo también. Yo, Es un o sea, profesional. a mí me pagan por hacer limpieza en el subte, o sea que yo estoy haciendo algo habitual. ¿Sí? Claro. Pero Muy bien, Jorge. O sea que te llevas el trabajo Te a llevas, casa, ¿no? te llevas el trabajo a casa. Peor me lo pones, horas extras. Un poco de formación profesional, ¿eh? Sí, no lo puedes dejar. Ya te pones a hacer la limpieza. Un poco de estrés. Muy bien, Jorge, muy bien. Ahí. Un poquito nervioso. Puede ser el victoria. estrés más que estar nervioso. Puede ser que yo estoy confundiendo estrés, pero te juro que lo hago, me sale siempre. Sí. Y ella, bueno, Elena me recontravió. ¿Sí? Así que... Sí, muy bien, Elena. Más Pero escoba. es que mira, a mí me resultó una imagen cautivadora. Entre que Ah, estaban sí. hablando de la explotación laboral y tú ahí con tu escobita y el recogedor pero bien fino. Grande, Elena. Muy fino ahí, muy fino. Adelante, Paco. Sí, nos limitamos meramente a mencionar este movimiento, ya que el análisis de la competencia no ha de tener cabida aquí. Pero dejemos hablar por un momento, no obstante, al capitalista mismo. En Birmingham, la competencia entre los patrones es tan intensa que no pocos de nosotros se ven obligados a hacer como patrones cosas que en otra situación nos avergonzaríamos. Madre mía, Y sin embargo, los patrones también lloran. Sí, fijaos. y sin Los embargo, patrones tienen que trabajar. Adelante. además se avergüenza. Y además se avergüenza. Para los trabajadores. Y sin embargo, no se obtiene más dinero. Únicamente el público se beneficia. Como Mercadona, ¿no? Como Mercadona. Claro. Se recordará Que en Londres. Se recordará que en Londres existen dos clases de panaderos, una de los cuales vende el pan a su precio completo, mientras que la otra lo vende por debajo de su precio normal. Los full price denuncian ante la Comisión Investigadora Parlamentaria a sus competidores. Si existen, ellos se debe únicamente, primero, a que engañan al público y, segundo, extraen de sus obreros 18 horas de trabajo por el salario de 12. Y esto lo están denunciando a la comisión investigadora los mismos panadores. Los mismos no panaderos. explotan tanto, ¿Vale? solo explotan un poquito. Poquito. ¿Vale? Continúa. El trabajo impago de los obreros es el medio de que se valen en la lucha competitiva. La competencia entre los patrones panaderos es la causa de que obedecen las dificultades en la supresión del trabajo nocturno. Un empresario que vende su pan por debajo del precio de costo, precio que varía con el de la harina, se resarce extrayendo más trabajo a sus obreros. Es decir, ¿cómo es posible producir y vender una barra de pan por debajo del coste de la harina? ¿No? Bueno, eso no es posible. Pero digamos lo consigues, digamos, la magia no hay, pero sí hay química. No hay magia, pero sí hay química. Digamos, pongo cosas que no son harina, empecemos por ahí,
Vale. En otro capítulo lo explicaba. En el otro capítulo, ¿no? Digamos, el pan tiene bastantes más cosas que no son harina, ¿vale? Pero que se cobran a precio de harina, y además hay una enorme cantidad de salario impago. Termina el párrafo, por favor. Si yo no tengo más de 12 horas de trabajo de mis obreros y mi vecino, por el contrario, extrae de ellos 18 o 20 horas, tendrá necesariamente que derrotarme en el precio de venta. Si los obreros pudieran hacer hincapié en el pago de sus horas extras, pronto se pondrían punto final a esta maniobra. Gran número de los empleados extranjeros. Gran número de los empleados por los panaderos que venden a menos del precio son extranjeros, muchachos y otras personas forzados a conformarse casi con cualquier salario que puedan obtener. Seguimos, no, la cosa no ha cambiado mucho. Jorge, ¿te apetece terminar el capítulo tú? Esta jeremiada es interesante también porque muestra cómo en el cerebro de los capitalistas se refleja solo la apariencia de las relaciones de producción. El capitalista no sabe que también el precio normal del trabajo encierra determinada cantidad de trabajo impago y que precisamente ese trabajo impago es la fuente normal de su ganancia. Categórico ahí, ¿no? Es categórico. Sí. La categoría de tiempo de plus trabajo no existe en absoluto para él, ya que dicho tiempo está incluido en la jornada laboral normal, en el que cree pagar al pagar el jornal. Él cree que paga la jornada con el salario normal, ¿no? Bueno, por cierto, para que el capitalista empero existe el tiempo extra, la prolongación de la jornada laboral más allá del límite correspondiente al precio usual del trabajo. Frente a sus competidores que vende por debajo del precio, insiste incluso en que se otorgue una paga extra. Por ese tiempo extraordinario, vuelve a ignorar a su vez que esa paga extra incluye trabajo impago de la misma manera que lo incluye en el precio de la hora de trabajo habitual. Si, por ejemplo, el precio de una hora de una hora en la jornada laboral de 12 horas es de 3 peniques, o sea, el producto de valor de media hora de trabajo, mientras que el precio de la hora de trabajo extra es de 4 peniques, el producto de valor de 2/3 de hora de trabajo. En el primer caso, el capitalista se apropia gratuitamente de la mitad de la hora de trabajo, en el segundo, 1/3. En el segundo, 1/3. Es decir, el capitalista se apropia del plus trabajo o del trabajo impago, tanto en la hora de la jornada normal como en la hora extra que se está pagando al final de la jornada. Bueno, pues ya veis un capítulo importante, este del salario. Lamentablemente, para entenderlo en su plenitud, hay que haberse tragado 670 páginas antes, pero no está mal llegar a Navidades habiendo entendido por lo menos el salario, ¿no? No está mal, no está mal.